Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan Am Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. México ya se parece en muchas cuestiones a Venezuela. Una de esas cuestiones en las que ya está muy parecido es, por ejemplo, la rapidez con la que surge nueva información, asuntos para debatir. Casi que cada día pasa algo nuevo. Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador hace una bobada nueva y bueno, la gente habla de lo que dijo o de cómo se rió o de la ridiculez que se le ocurrió en la mañana, en el programa de la mañana, porque bueno, AMLO ya tiene una especie de aló presidente en México, son las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, todo esto ocurre, la gente está hablando de todas estas cosas, mientras en el fondo AMLO va también con mucha velocidad abordando temas de fondo importantes para dar ese gran cambio que él quiere en México, esa destrucción del neoliberalismo, porque dice que el neoliberalismo ya se tiene que acabar en México. Y bueno, pues esta semana hay varios asuntos importantes, vamos a hablar de los retos de AMLO esta semana y también de algo que a mí me preocupa y es qué tanto poder tiene en este momento Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el Congreso? ¿Qué pasa en la justicia? Nuestro invitado es Gerardo Garibay, el editor de Wellington MX, columnista en diversos medios, autor de varios libros, analista y profesor universitario. Gerardo, buenos días y gracias por estar de nuevo con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a ti y a todos los que escuchan el Pan Am Podcast. Bueno, Gerardo, pues te quiero contar que en mis redes sociales y bueno, en las redes sociales de todo el mundo, porque todo el mundo me dijo que había tenido la misma impresión y estoy en Colombia, muchos amigos míos que bueno, ni siquiera tenían mucha idea de quién era Andrés Manuel López Obrador, ahora saben quién es, por un video en el que sale este señor con una corona de rosas o de flores, yo no sé qué es eso, lleno de flores, diciendo que hay que vender el avión presidencial, todos los aviones, y que toda la gente que lo protegía ahora va a proteger es al pueblo. Y mucha gente vi yo en redes sociales diciendo, bueno, este hombre está loco, está borracho, es igual a Hugo Chávez. Entonces creo ya que hay mucha gente diciendo, bueno, este sí ya está pasado. Y empiezo preguntándote, ¿tú sientes que en México la gente ya está empezando a darse cuenta de que este hombre es un peligro? ¿O crees más bien que este tipo de cosas les pueda estar gustando a los mexicanos, o por lo menos a la mayoría? No sé, ¿tú cómo sientes el ambiente en México, mejor dicho? A los obradoristas, la gente que lo apoya, esas cosas le parecen bonitas, le parecen folclóricas porque, pues, por ejemplo, esas flores implican su conexión con la artesanía y con la tierra y con los valores de la patria, unos valores que nadie sabe en qué consisten, pues, pero ese es el pretexto que ponen. Y para el resto de la gente están sucediendo tantas cosas al mismo tiempo que eso vuelve muy difícil el concentrarse en un elemento específico. Dice tanto, hace tanto, hay tantos escándalos al mismo tiempo que se van anulando entre sí y la gente pues simple y sencillamente se siente abrumada e incluso empezamos a ver un fenómeno de desgaste en el sentido que la gente ya no quiere, empieza a no querer saber del López Obrador. No necesariamente a criticarlo, sino a cansarse del tema. Y yo creo que en buena medida esa es en parte la estrategia de comunicación del gobierno federal, controlar completamente la agenda, desorientar a sus rivales de manera en que ellos no saben hacia dónde reaccionar porque están 3 o 4 frentes abiertos al mismo tiempo. Respecto a lo de los aviones, efectivamente se ordenó la venta de buena parte de la flota presidencial, el famoso avión presidencial que se había entregado hace apenas unos años, está ahorita oxidándose, está en espera de ver si alguien lo compra en una pista de Estados Unidos, y también se ordenó la venta de otra parte del parque vehicular de aviones, digamos, de la Presidencia de la República. Sin embargo, el tema no ha tenido tanto impacto en la opinión pública de México, ni a favor ni en contra. La atención está puesta, bueno, estuvo puesta la semana pasada en el tema de la España, y la disculpa que pidió, y esta semana en 3 o 4 temas políticos distintos. Entonces la gente está siendo controlada completamente por él. Ajá. Bueno, Gerardo, pues yo veo que él dice muchas bobadas
Y habla muchas cosas como eso de España, luego sale en este video con lo de las flores, luego dice que los pobres son como perritos. Bueno, sí, como dices tú, toca muchos temas al tiempo, distrae mucho, pero digamos, intentando quitar todas esas cortinas que pone este hombre para que la gente se distraiga, ¿tú cuáles dirías que en este momento son los temas de fondo que este hombre está llevando a cabo y que no quiere que los mexicanos se den cuenta? En estos momentos, los temas de fondos yo los vería como tres en esta semana, porque incluso los temas de fondo se van moviendo relativamente rápido. Uno de ellos es que ya logró poner a las 3 personas que él quería en la Comisión Reguladora de Energía, que es un órgano autónomo que fue parte de la reforma energética, y que a la hora de tener él a las personas que él quiso tal cual en esos puestos, pues ese organismo que solía tomar decisiones de manera independiente se vuelve en la práctica un apéndice de la oficina presidencial. Ese por un lado. Por otro lado tenemos el que ya está anunciando a quién sería la persona que dirigiría la Guardia Nacional, que se negoció con la oposición para que supuestamente fuera una Guardia Nacional civil, pero quien la estaría dirigiendo sería un militar en activo. Entonces está jugando por ahí para imponer en los hechos una Guardia Militar, a pesar de que teóricamente la gente de Morena había cedido para que fuera una Guardia Civil. Ese es el segundo tema. Y el tercer tema en el que está en estos momentos empujando es la lucha interna dentro del partido en el gobierno, que va a enfrentar sus primeras campañas electorales ya en forma para renovar gobernador en Baja California y en Puebla. Y esto está implicando una lucha al interior del propio partido. Es la prueba de fuego para Morena, para ver si pueden realmente ganar elecciones cuando López Obrador no está en la boleta electoral. Uh-huh. Gerardo, y respecto a esto de las elecciones, es decir, he mirado diferentes encuestas sobre popularidad, sobre aprobación de AMLO, y todas son muy altas, pues algunas digamos 70%, otras bajan un poquito, pero creo que ronda por ahí por el 70%. Entonces, ¿tú crees que eso es la popularidad solo de él y no en general de su partido? ¿O crees que definitivamente, mejor dicho, tú cómo analizas ese 70%? Porque es que es muy alto. Así es. Aquí en México tuvimos ya un antecedente más o menos parecido con Fox, que cuando él fue presidente de la República en 2000 al 2006 mantuvo niveles de popularidad muy altos, no a lo mejor un 70-80%, pero sí andaba en la parte alta de los 60%. Y sin embargo, en ese mismo periodo el PAN obtenía votos que era el partido del presidente. Entonces el PAN obtenía votos de por ahí del 25%. Entonces sí tenemos un antecedente en el que la popularidad personal del mandatario no se traduce automáticamente en votos para su partido político. Okay. Y el que tanto se pueda repetir este fenómeno con Obrador es lo que se va a poner a prueba en Puebla y en Baja California. Si Morena arrasa en ambos estados, entonces bueno, quedará claro que el partido de Andrés Manuel tiene una estructura política y electoral lo suficientemente sólida como para nadar sin necesidad de flotador. Y en caso de que pierda alguno de estos alguno de estas elecciones, será la señal del inicio de una crisis política al interior de Morena, en la cual también ya hay varios grupos que se están peleando el liderazgo del partido, y esta lucha se empieza a reflejar hacia el terreno electoral incluso. Uh-huh. Gerardo, pero a ver, es decir, AMLO tiene en este momento mayoría en el Congreso, ¿verdad? Sí, mayoría muy muy cómoda en ambas cámaras del Congreso. Perfecto, o sea que esta pelea que tú dices, pelea interna, por ejemplo, no lo afectaría en las cuestiones que quiera sacar a través del Congreso, ¿verdad? Por lo menos ahorita no, aunque sí pudiera llevar a otras cosas y pudiera romper, ¿cómo decirlo? Pudiera romperle el impulso. ¿Qué es lo que está pasando concretamente al interior de Morena? Hubo, en el caso de Puebla, el PAN ganó las elecciones de gobernador el año pasado, hubo una impugnación por parte del partido de López Obrador, la impugnación la perdieron, tomó posesión la gobernadora del PAN. Un par de semanas después de que tomó posesión, hubo un accidente, entre comillas,
de helicóptero en el cual mueren ella y su esposo, que en aquel entonces era el coordinador de los senadores del PAN, en un accidente que digo, prácticamente todos en México sabemos que fue atentado. Incluso las propias autoridades aeronáuticas no se han podido inventar todavía un pretexto oficial, digamos, para explicar el supuesto accidente, y entonces se tienen que volver a hacer elecciones en Puebla. ¿Y qué es lo que pasa? Que Morena vuelve a poner como candidato a Miguel Barbosa, el que perdió con la hoy fallecida gobernadora, y que además pues es una persona que a los ojos de buena parte de la opinión pública, pues digamos que fue el que ganó con el accidente de la gobernadora de Puebla. Y esto que provoca una división al interior del liderazgo de Morena, porque Barbosa es apoyado por la dirigente nacional del partido, pero tiene en contra al líder de los senadores de Morena, que se llama Ricardo Monreal. Y entonces hemos empezado a ver acusaciones contra el candidato Barbosa que vienen del propio Morena, es decir, no solo le están tirando los de afuera, los opositores, sino le empiezan a tirar desde adentro, lo que acá en México le decimos el fuego amigo. Y ese fuego amigo le provocó que empezara en las encuestas muy arriba, con 40 puntos de simpatía, y empezó a caer de manera drástica, perdió 10 puntos en un lapso de una semana. Entonces eso demuestra que los candidatos de Morena no son invulnerables y que las luchas internas pueden llegar a salírsele de control incluso al propio Andrés Manuel. Claro, bueno, la izquierda históricamente siempre ha tenido unas peleas bastante fuertes, se matan entre ellos y todo eso. Pero sí, siguiendo con esa línea que te preguntaba, hablábamos de que, bueno, tiene el Congreso. Respecto a la justicia, ¿qué tanto poder tiene AMLO en la justicia? En la justicia puso ya 2 ministros de la Suprema Corte, tiene muy buena relación con el actual presidente de la Suprema Corte, y ya está Morena proponiendo ampliar el número de ministros, crear una sala especializada en combatir delitos de corrupción, que básicamente ese esquema de combatir a los delitos de corrupción es lo que están diseñando, que se ve pintadito para convertirse en la manera de perseguir opositores políticos. Claro. Y ampliar el número de ministros de la Suprema Corte a 16, lo que le daría el pretexto al presidente con su mayoría parlamentaria de nombrar otros 7 ministros de la Suprema Corte, y por lo tanto obtener ya una mayoría absoluta y completa sobre la Suprema Corte. ¿Y eso es bastante posible, o tú crees que tenga algún impedimento para modificar la justicia de esa forma? Es bastante posible, ya ha pasado. La Corte en México llegó a tener en su momento 21 ministros, luego en la época de Zedillo se redujo, te estoy hablando finales de los 90, se redujo el número de ministros, y ahora se estaría proponiendo aumentarlo nuevamente. Entonces, digamos que si hay antecedentes, no sería algo nunca antes visto, y con la mayoría que tiene Morena en las cámaras y un poco de negociación política, lo pueden lograr, como lograron lo de la Guardia Nacional, realmente sin mayor dificultad. Bueno, Gerardo, pues ya para terminar, quisiera preguntarte en general, pues tu opinión de lo que hemos hablado, porque bueno, yo te he preguntado como los asuntos que a mí me parecen importantes para sacar un diagnóstico, pero pues tu diagnóstico en general de cómo va México esta semana es ¿cuál? Bueno, en estos momentos lo que podemos decir es que las cosas van de acuerdo al plan del presidente. Seguimos viendo una oposición que da luchas aisladas, seguimos sin ver el surgimiento de liderazgos que puedan ser un contrapeso, y mi diagnóstico ahorita sería que va avanzando todo de acuerdo al plan del presidente, que tiene el control político del país, que la oposición empieza a quererse conjuntar, pero que en estos momentos la principal amenaza al proyecto López Obradorista viene adentro del propio López Obradorismo y de sus potencial de divisiones internas. El mayor desafío para Andrés Manuel no es ahorita controlar a México, sino el controlar a Morena y el controlar a sus legisladores y a esa alianza tan amplia que construyó para llegar al poder.
Esa es realmente la principal dificultad que va a enfrentar de aquí al 2021, que son las elecciones intermedias, y el primer gran obstáculo en ese camino van a ser las elecciones a gobernador en Baja California y sobre todo en Puebla, porque en Puebla sí hay posibilidades reales de que Morena pierda la gubernatura y sería un golpe muy fuerte para la imagen de impulso y para la imagen de invencibilidad que se ha esforzado tanto por proyectar el presidente. Bueno, Gerardo, gracias por estar de nuevo con nosotros. Muchísimas gracias y pues seguimos en contacto para ir comentando cómo vayan evolucionando las cosas. Te mando un saludo acá desde México. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.